Luis Fernando estudió con mi padre física, es historiador, pertenece a la Academia de Historia. Luis Fernando Múnera está escribiendo Historia de Antioquia. No sé si han podido ver en internet la historia de Antioquia por goticas. Entonces va ocupándose de distintos periodos, va mostrando los avances tecnológicos, situaciones políticas, económicas, sociales. Y aparecía su nombre en conversaciones con mi padre, por ahí, ocasionalmente, y era muy grato pues oírlo. Y ahora, en representación de la Academia de Historia, va a compartir algo con nosotros. Fernando, ¿cómo te ha ido? Bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. A ti. ¿Cómo vas? Quédate ahí. Sí, ok. Claro. Muy buenos días. Nicolás, muchas gracias por esta invitación a la Academia Antioqueña de Historia para estar presente en este bello y merecido homenaje a tu padre. Desafortunadamente no sé por qué nos llegó muy tarde o no nos enteramos y quien debería estar aquí es su presidente, Oreste Zuluaga Salazar, que ya tenía otro compromiso, pero me delegó, lo cual me da mucha alegría. Antes de empezar, quiero confesarles que estoy muerto de susto. Yo he sido profesor muchos años, he sido conferencista, he hablado muchas veces en público, pero hoy yo creo que es el tema, es la persona. Me siento abrumado de estar aquí, pero lo hago con mucha alegría y con mucho cariño. En primer lugar, pues presento entonces el saludo de la Academia Antioqueña de Historia, de su junta directiva, de su presidente Oreste Zuluaga Salazar, de todos los miembros que conocimos a Jorge Alberto. Nos dejó una huella muy grande, de manera que reciban ese saludo. Cuando uno tiene muchas cosas para decir y tiene poquito tiempo, porque habíamos quedado que hablaría unos 10 minutos, yo acostumbro escribir, como para que no se me pierda nada, pero no quisiera leer textualmente, sino apoyarme ahí para compartir unas pequeñas reflexiones que estos días y de tiempo atrás he venido haciendo sobre la vida y el legado de Jorge Alberto. Lo primero es reconocer que cuando nos reunimos, como estamos hoy todos aquí y otras veces, para celebrar la memoria y la obra y la vida de alguien que ya no está, es claro que no lo hacemos por él. Primero, él ya no necesita homenajes y segundo, es obvio que no está en condiciones de recibirlos. Lo hacemos es por nosotros realmente, para mantener vivo en nosotros su mensaje, su legado, su patrimonio espiritual que nos dejó. Y también muy importante, y eso tiene mucho que ver con el esfuerzo que están haciendo con la biblioteca, transmitírselo a otras personas que lo conocieron tangencialmente o no lo conocieron y ahora pueden aprovecharse. De manera que aquí escribí, hoy estamos aquí para agradecerle a la vida una vez más y por siempre habernos dado el privilegio de tener cerca de nosotros a Jorge Alberto. Otro punto que he reflexionado es el siguiente. El concepto de la sabiduría es un concepto poderosísimo y usualmente se confunde. La sabiduría a veces se confunde con erudición, sabiduría a veces se confunde con intelectualidad, sabiduría a veces se confunde con títulos académicos y aunque están muy relacionados y todos ellos son muy importantes, son cosas muy distintas. La erudición, la intelectualidad es una cosa de conocimiento, de construcción y acumulación de conocimientos y que de alguna manera viene de afuera hacia uno. Los títulos igual. Los títulos es un formalismo de la academia que la sociedad necesita y exige, pero también viene de afuera. La sabiduría es una cosa muy distinta. La sabiduría es algo que viene de adentro de la persona y que es mucho más profunda y mucho más constructiva que la erudición, que la intelectualidad y que los títulos,
porque es la visión, yo no sé definirlo, lo busqué inclusive en el diccionario a ver si me orientaba y no lo encontré, pero voy a tratar de expresarlo en mis propias palabras y con seguridad ustedes me entienden o lo pueden decir mejor. Yo estoy seguro de que Nicolás, que tuvo tan cerca a Jorge tanto tiempo, podría dar una definición más profunda. La sabiduría para mí es la capacidad que tiene la persona de comprender la vida, de saber qué es lo esencial de la vida y de ahí construir la vida propia y ayudarles a los demás a hacerlo con mucha más profundidad. Entonces, esa sabiduría, a diferencia de las otras, digamos, valores, de los otros valores, esa sí viene de adentro de la persona, no viene de afuera. Y aquí viene todo esto, a que Jorge era todo eso y mucho más. Jorge era una persona que construyó una erudición y una intelectualidad muy fuertes. Y gracias al trabajo que ustedes están haciendo, Nico, esa erudición y esos conocimientos no se van a dejar guardados en unas cajas, sino que se van a compartir. Acabo de darle un vistazo al libro de Las invenciones de mi alegría y me emociona. Ni qué decir pues la belleza de la edición, sino el contenido. Alcancé a mirar el índice y a leer algunas cosas. La primera parte es donde habla del peludo Mejía. Yo viví lo que aquí dice Jorge del peludo Mejía. Pero es que además, y ahí es donde quiero llegar, Jorge Alberto no se quedó nunca en esa erudición ni en esa intelectualidad, sino que construyó sabiduría. Jorge fue un hombre sabio, fue un hombre sabio. Yo estoy seguro de que es uno de los hombres más sabios que yo he tenido la oportunidad de conocer en carne y hueso. Y eso es un privilegio. Desafortunadamente no tuve tanto contacto temporal con él como muchos de ustedes, pero lo poquito, pues comparativamente, me dejó una huella indeleble. Hablando de sabiduría, aquí tengo una de las ediciones. ¿Esta es la primera o la segunda? No tiene fecha inclusive de edición. ¿O la tendrá? Adentro, bueno, muy bien. Bueno, sí, bueno, muy bien. Y aquí hay unas cosas que a mí me impresionaron mucho. Esta es la historia de la Facultad de Minas entre 1967 y 1973, contada en forma de novela. Yo estuve entre el 70 y el 75, me gradué en el 76, de manera que aquí veo eso. Y aparecen unas figuras muy interesantes. Por ejemplo, en la mitad aparece un hombre vestido de gris que se acerca a un muchacho que está observando las tallas en piedra que hay en la fachada del edificio principal de la facultad, hechas por el maestro Pedronel Gómez, y sintiéndolas. Y cuando ve que se le acerca una persona al lado y se le pone al lado y la mira también en silencio, empiezan a conversar y hablan un poco de eso y hablan de la sabiduría que está detrás de los personajes que están representados en esas tallas. Ese hombre vuelve a aparecer más adelante en varias oportunidades y en las últimas 3 páginas está presente. Jorge en la novela no lo identifica, entonces algún día le pregunté. Y la conversación que tuve con Jorge la escribí aquí en la primera página del libro y la quiero leer, así también cortico, Claudio Iván, como dijiste tú ahora. Dice, este libro es delicioso, rememorativo, amoroso, por las personas, por la escuela de Minas, por las ideas, por el trabajo, por la rectitud. La Facultad de Minas forjó mi carácter más que ninguna otra entidad. Tuve allí maestros, seres maravillosos, estudiosos, rigurosos, amables, generosos. Le pregunté a Jorge Alberto, autor de este libro, la razón del título, La estrella de 5 picos, y dijo, corresponde al símbolo de las sociedades pitagóricas, una estrella de 5 picos inscrita en un círculo que ellos sabían fabricar. En cada punta tenía las letras de la palabra filia, amistad en griego, y en la novela son 5 amigos los protagonistas. También le pregunté quién es el hombre de gris que se le aparece al protagonista, a Tomás Ambrosio, al principio y al final de la obra, este que acabo de describir.
justo junto a los altos relieves de Pedro Nel Gómez. Perdón, voy a tener que cambiar de gafas. Tengo puestas las gafas para oír y necesito las gafas para ver. Qué pena. Mejora. También le pregunté quién es el hombre de gris que se le aparece al protagonista al principio y al final de la obra, junto a los altos relieves de Pedro Nel Gómez en el frontis de la facultad. Y me contestó, esto es textual de él, ese protagonista es Tomás Ambrosio Ospina Meneses. Tomás por el maestro Tomás Carrasquilla. Ambrosio por, y no alcancé a entender y después no le pude volver a preguntar, esto está en blanco. San Ambrosio, bueno. Ospina por los miembros de esa familia que tanto hicieron por la Escuela de Minas. Y Meneses por, ese tampoco lo pude entender. Porque el apellido de su madre era Mesa, pero él lo puso Meneses en la novela. Muy bien. Ahora completo esos vacíos que dejé ahí. Mira, están los vacíos para ponerlos. La figura tónica, y esto es lo importante, del principio es Darío Valencia. Darío Valencia Restrepo. Por su sensibilidad, cultura, humanismo. ¿Sí se ve que es él? Me preguntó Jorge Alberto. Efectivamente sí, yo lo había imaginado. Lo había imaginado como había imaginado que Tomás Ambrosio era Jorge Alberto. Le dije, tú no te estás representando en Tomás Ambrosio. Me dijo, en parte sí, pero en mucha parte no. Hay parte que sí es de mi vida y parte que es traído de otras partes. Pero Darío sí lo vi en esa figura. Pero también podría ser F. Gómez. O sea, es Darío Valencia, pero también podría ser F. Gómez, me dijo Jorge. La figura tónica del final de las últimas 3 páginas del libro es el guardián de la escuela y es otra vez F. Gómez. No copié el resto de la conversación, pero más o menos me dijo, Luis, es que en esas figuras está representada la sabiduría y la sabiduría acumulada de la escuela. Y yo quiero hacer también ese comentario, acabo de mirar y no veo a Darío aquí, pero algún día se lo diré porque nunca se lo he dicho en persona y me da pena de haberlo dicho por primera vez sin que él esté, pero tengo que decirlo. Si Jorge es una de las personas más sabias que yo he conocido en carne y hueso, Darío para mí es la persona más sabia que yo conozco. Es un privilegio tener personas como Darío y como Jorge Alberto. Ya me estoy extendiendo mucho, iba a hablar 10 minutos y creo... Todavía. Bueno. Entonces yo quería destacar eso, la forma como Jorge Alberto construye esa erudición y esa intelectualidad, pero fundamentalmente lo que construye Jorge y nos dejó es sabiduría. Lo otro que quiero destacar es que si los títulos también a veces se confunden con sabiduría, eso sí que para él no significó. Los títulos no fueron ni su meta ni su objetivo. Por eso sus títulos de doctor en ciencias, obtenido en 1987, y de ingeniero civil, 15 años después, en el año 2002, le llegaron como fruto de una de las mayores virtudes que lo adornaron, la honoris causa en latín, o dicho en español, el honor. Es otra de los grandes valores que Jorge encarna, en la causa del honor. Jorge Alberto dominaba tanto las disciplinas humanísticas, las artísticas, las políticas, como las ciencias naturales, como las ciencias exactas, de una manera natural, espontánea, fácil. Me gustó mucho lo que dijiste, Claudio Ivón, de que él es de las pocas personas que uno conoce que no cuadriculan el conocimiento, que no sectorizan el conocimiento, sino que lo integran. Hablando, mi área de conocimiento en la Facultad de Minas fueron los fluidos, las aguas, y Jorge trabajó mucho en eso. Ahora lo voy a mencionar rápidamente. Pero Jorge no fraccionaba el conocimiento. Para Jorge todo era un continuo del saber. Por eso es tan lógico y tan claro que haya dominado la hidrodinámica, la física, las matemáticas avanzadas, al mismo tiempo que la filosofía, los filósofos, la historia, las artes, la política, la sociología. Es espectacular, eso es un valor enorme.
para mí como ingeniero civil que trabajé mientras fui ingeniero en aguas, después me di cuenta de lo limitado de mi conocimiento, porque quedó fraccionado en una partecita de esas aguas y de esos fluidos. Esas aguas y esos fluidos son mucho más ricos que lo que yo tenía en mi vida profesional. Jorge Alberto no tenía esa limitación. Quiero destacar 3 contactos con Jorge Alberto. Como les dije ahora, no fueron muchos, desafortunadamente, pero fueron muy ricos. Él fue mi profesor en el primer semestre de la carrera, ya Nicolás lo dijo, en un curso muy hermoso que se llamaba en esa época Introducción a la Física. A nosotros después nos daban 3 físicas. La física 1 era estática y cinemática, la física 2 era dinámica y la física 3 eran ondas, óptica, electricidad, todo el resto. Y eso era una cosa muy rigurosa y era la base de la ingeniería con la que nos formaron. Pero en el primer semestre había un curso conceptual, un curso que no se metían tanto con las ecuaciones ni con las demostraciones rigurosas, sino con los conceptos. Hunter Raus, uno de los grandes fundadores de la mecánica de fluidos moderna, tuve la oportunidad de ser alumno de él en un posgrado en Colorado State University, nos decía, yo conozco cómo enseñan ustedes los fluidos en la Facultad de Minas. Por Dios, métanle más la parte conceptual. No se queden tanto en la parte de la ecuación y de la demostración y de la herramienta que después van a aplicar en la vida profesional, sino que profundicen mucho más en el conocimiento. Eso fue lo que hizo Jorge con nosotros en ese primer curso de física, con un texto muy hermoso. Ahora hablamos de él. Nos enseñó eso. ¿Ah? Conceptual Physics, bellísimo. Y Jorge lo manejó espectacularmente, mejor dicho. Jorge pudo haber escrito eso o mucho más. Y nos dio un viaje por el desarrollo de la ciencia que nos mostró que la ciencia no es ni lineal, ni automática, ni que está hecha. Es una cosa que se va construyendo y en un camino que es tortuoso, que no es tampoco lineal, que se construye por etapas, que llega a puntos de ruptura y da un paso grande, o a veces llega a un punto muerto en que ya no puede avanzar más y si tiene que retroceder. Todo eso nos lo enseñó Jorge en ese curso. Después de ese curso, perdí mucho de vista a Jorge por una simple razón. Jorge empezó a profundizar. Jorge nos dictó ese curso siendo estudiante también de la misma carrera de Ingeniería Civil. Iba más adelante que nosotros y en esa época los estudiantes podían dar clases. Poco después ya no, eso no fue permitido. Pero hubo un momento en que Jorge se nos perdió de vista. Ya casi no lo veíamos, y era que estaba también dedicado no solamente a los cursos de ingeniería, sino que estaba construyendo todas estas cosas de las que ustedes han hablado hoy, que le conocemos a Jorge, de filosofía, de literatura, de sociología, y ya empezaba a escribir, pues o seguramente lo venía haciendo desde antes, pero lo vimos, sabíamos que escribía, sabíamos que daba conferencias, que ya empezaba a publicar cosas. De manera que mientras nosotros seguíamos simplemente en clase, Jorge estaba en clase, pero al mismo tiempo estaba construyendo y divulgando conocimiento. Esa fue como una segunda etapa. Y la tercera etapa fue muy rica, porque ya cuando me gradué, y en esa época ya exigían el título en la facultad para dictar clase, yo tuve que esperarlo. Los que venían sin título desde antes podían seguir dando clase, que fue el caso de Jorge Alberto. Yo empecé a dar el curso de mecánica de fluidos, uno de los cursos más bellos que la vida me dio la oportunidad de dictar, con la restricción que les mencioné ahora. Y llegó Jorge a ser también profesor de esa materia. Curiosamente, Darío Valencia por esos días dejó de ser rectoría de la sede y también lo pusieron de profesor de la materia. Entonces éramos los que ya veníamos, Carlos Aldarriaga, Omar Velázquez, Lilian Posada, pero se nos juntaron Darío y Jorge y nos enriquecieron de una manera impresionante,
porque ellos nos dieron mucho más ese rigor y esa visión holística de la materia de mecánica de fluidos que a nosotros nos estaba faltando, como nos lo hizo caer, me lo hizo caer en cuenta Hunter Raus después. Estos, Jorge y Darío, tenían muy claro toda esa visión. Y Jorge tenía una cosa espectacular. Jorge no era el que dictaba la clase solamente con tiza y tablero, aunque lo manejaba, obviamente, pero uno siempre lo veía llegar. Él se metió, cuando llegó allá, al laboratorio de hidráulica a trabajar. Él no había estado antes en el laboratorio de hidráulica, pero en cuestión de pocas semanas le cogió toda la dinámica al manejo del laboratorio y a ponerlo a funcionar y a verlo funcionar. Entonces, los aparaticos que él podía sacar y llevar al aula de clase, los llevaba, los ponía a funcionar y los estudiantes podían ver no solamente la explicación conceptual verbal y en el tablero, sino que lo podían ver en el aparatico que había ahí. Y cuando el aparato era tan grande que no se podía mover, entonces lo que hacía Jorge era que sacaba al grupo, lo llevaba al laboratorio, prendía los equipos, veían el fenómeno y volvían a clase para seguir. Ese recurso de la teoría y la práctica, Jorge lo manejaba de una forma espectacular. También fue profesor de la materia laboratorio de hidráulica. Entonces allá era el mismo complemento, pero al revés, porque el laboratorio de hidráulica era una materia práctica y Jorge le metía todo el rigor de la academia antes de prender los equipos para mostrar la práctica. O sea que eran dos veces la misma enseñanza. Los que fueron alumnos de él en esos cursos ganaron enormemente. Bueno, después, aquí tengo una nota que ya más o menos la dije, pero quiero enfatizarla, y es la gran capacidad que tenía Jorge de toda esa visión holística del conocimiento, y que solamente él o personas como él, que son muy pocas, pero que existen afortunadamente, lo pueden hacer. Finalmente quiero dar el testimonio de la Academia Antioqueña de Historia. Jorge ingresó como miembro correspondiente a la Academia el 2 de noviembre de 2004. Dejó varios artículos de historia escritos por él, publicados en el Repertorio Histórico de Antioquia, que es la publicación formal de la Academia Antioqueña de Historia, publicación que tiene más de 100 años de funcionamiento. Estamos publicando en este momento el número 196, en un poco más de 100 años de existencia. Ahí hay varios artículos de Jorge. Y ya estaba ya su padre, el doctor Alfredo Naranjo Villegas, que había dejado una huella también muy profunda. El doctor Alfredo ingresó como miembro correspondiente en 1981, ¿sí? Y un año después, en 1982, accedió al título o a la posición, a la dignidad de miembro de número. La academia tiene 28 sillones, entonces hay 28 miembros de número. Para ocupar uno de esos sillones tiene que quedar alguno vacante. Entonces, cuando quedó vacante el número 28, precisamente el último, el doctor Alfredo accedió en ese momento. Mirando la historia de ese sillón, que también la tenemos, la genealogía de todos los sillones de la academia, la primera persona que ocupó ese sillón fue el doctor Emilio Robledo, nada menos. Que fue profesor de mi abuelo. Además fue médico como él, además fue un gran intelectual y además fue un gran hombre cívico, un gran hombre entregado al servicio de la comunidad. Muy bien, ese fue el primero que ocupó el sillón 28. Y el segundo que ocupó el sillón 28 cuando murió el doctor Emilio fue Luis López de Mesa. Por Dios, la secuela que hay en la saga que hay en ese sillón. Emilio Robledo, López de Mesa y el doctor Alfredo. El doctor Alfredo falleció en el año 2006, 2 años después de que Jorge Alberto había ingresado a la academia. Cuando Jorge Alberto nos dejó, la academia lo sintió profundamente y expidió la junta directiva y lo firmó
nuestro presidente Orestes Zuluaga Salazar y nuestro secretario general, el doctor Ricardo Vera Pavón, que también nos acompaña, una resolución de honores a la vida, la obra y el legado de Jorge Alberto. De manera que esto es lo que yo quería decirles, perdone que sé que me extendí más, pero lo hago con una alegría y con un amor enormes. Y quiero pues agradecer a la Academia que me haya dado el honor de representarla en este evento y a ustedes por habernos invitado y unas felicitaciones muy grandes por este trabajo que están haciendo de recuperar y publicarla, de darle vida y aprovecharlo y publicarlo y entregarlo a la comunidad, toda la obra de Jorge Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Jorge, muchas gracias a ti. Lo que te iba a decir del libro es que le mandé copiar para regalar.